Let's pray together. I invite you to open your hands. Vamos a orar juntos. Les invito a que extiendan sus manos abiertas delante de ustedes. Lord Jesus, we thank you for this time in your word. Señor Jesús, te damos gracias por este And tiempo de palabra. we ask for power in the Holy Spirit Y pedimos por el poder del Espíritu to Santo, hear what the Spirit of God is saying. de tal forma que podamos escuchar lo que el Espíritu de Dios está Give diciendo. us strength in the inner man to receive your word now in Jesus' name. Danos fuerza en el hombre interior para recibir lo que tú quieres darnos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Our text this afternoon is Job chapter 31, verse 1. El texto que vamos a estar trabajando en esta tarde es Job 31, el verso 1. I have made a covenant with my eyes. Why then should I look upon a young woman? Hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. This afternoon, I'd like to present what I consider to be the strongest tool in God's Word to empower us for consecration. Quiero compartir con ustedes lo que considero es la herramienta más poderosa en las Escrituras que nos va a dar la victoria. And it's found in our text, a covenant with my eyes. Y está allí en el texto un voto de pacto con nuestros ojos. Here's what Job is saying in the context of the book. Esto es lo que Job está diciendo dentro del contexto del libro. The calamity that has happened in my life is not the consequence of compromise with my eyes. La calamidad que está sucediendo en mi vida no es la consecuencia del compromiso que yo tengo con mis ojos. Job said, I made a covenant with my eyes. Lo que Job está diciendo es que hizo un voto de pacto con sus ojos. A covenant about what my eyes will and will not look upon. Un voto de pacto de lo que mis ojos verán o dejarán de ver. He did not say, I made a commitment. Él no dice, yo me comprometí. He did not say, I made a resolve. Él no dice, yo hice una resolución, tomé una decisión. He said, I made a covenant. Él dijo, yo hice un voto de pacto. Covenant is resolve on steroids. Covenant is resolve at a whole other level. Okay. El voto de pacto es una resolución o una decisión en esteroides. Quiere decir que es mucho más grande, mucho más poderoso, tiene muchos más efectos. And we have a definition for covenant on our screen. Y tenemos una definición de pacto en nuestra parte, en nuestras pantallas. Un pacto es un voto hecho solamente por medio de una promesa verbal o escrita que nunca debe ser quebrantada. Now, the Bible does not present a covenant with our eyes as a command. Ahora, quiero que entiendan lo siguiente. El voto de pacto no se nos presenta en las Escrituras como un mandamiento. It comes to us as a story. Viene a nosotros como una historia que se nos narra. So I see Job 31 verse 1 as an invitation. Entonces, cuando yo leo el libro de Job, el capítulo 31, en el versículo 1, lo veo como una invitación. You can make a covenant with your eyes if you want to. Tú puedes hacer un voto de pacto con tus ojos solamente si tú lo deseas hacer. The Bible never commands that we make vows. La Biblia nunca nos ordena o nos da el mandamiento de que hagamos votos. What the Bible does command is absolute purity. Lo que la Biblia nos enseña y nos ordena y es un mandamiento es total pureza. What it does not command is how you get there.
Lo que no nos dice o no nos ordena es la forma de llegar a esa pureza total. So if you're able to walk in absolute purity without having an eye covenant, that's wonderful. Entonces, si tú tienes la capacidad, la habilidad de caminar en pureza sexual, en total pureza en tu vida, sin realidad hacer un voto de pacto, eso es maravilloso. You are my hero. Tú eres mi héroe. But I think like this. Pero yo pienso de la siguiente forma. If the Holy Spirit has given me a tool in the Word to empower my consecration, Si Dios en las Escrituras me ha dado una herramienta que me permite empoderarme y ayudarme a consagrar, then I might do well to give it some serious consideration. entonces debo invertir tiempo y darle una consideración muy profunda a eso. Now, I want to give you my story with this verse. Quiero darles mi historia acerca de este verso. I'm going back 8 years now. Voy a ir 8 años atrás de mi vida. I was in my daily Bible reading. Estaba estudiando las Escrituras en mis tiempos devocionales diarios. I had come to the book of Job. Llegué al libro de Job. I love this book. Este libro me encanta. And I know that chapter 31 is coming. Y yo sé que va a llegar el capítulo 31. I'm ready for this. Y estoy listo para lo que Dios tiene para I mí. love this verse. Amo este verso. And so it's finally my Job 31 verse 1 day. Y por fin llega el día en que voy a leer Job capítulo 31. And as I'm reading the verse, I'm just doing what I always do. Y mientras leía este capítulo, estaba haciendo lo que siempre hago cuando estudio las Escrituras. I'm praying the verse as I read it. Estoy orando el verso mientras lo leo. And I was just praying like this. Lord, give me this verse again. Y yo estaba orando de esta forma: Señor, dame este verso de nuevo. I don't want to see her, I want to see you. Yo no quiero verla a ella, yo quiero verte a ti. I'm signing up all over again. Estoy empezando todo de nuevo. Give it to me, Jesus. Dámelo de nuevo, Señor. Yes, Lord. Que esta palabra me hable Yes, hoy. Lord. Sí, Jesús. Yes, Sí, Lord. Jesús. And as I was just saying yes to the Lord, Y He mientras- interrupted me. Y mientras le decía sí, Señor, Él me interrumpió. And the Lord said to me, you know, you've never actually done it. Y el Señor me dijo: ¿sabes? Tú realmente nunca has hecho esto que está en este verso de la Biblia. Well, if you mean make a covenant with my eyes, Señor, si lo que tú me quieres decir es que nunca he hecho un voto de pacto con mis ojos, a covenant is like a vow. Señor, un voto de pacto es una cosa muy poderosa. That's scary. Eso me asusta. No, I've never made a covenant with my eyes. Por supuesto, nunca he hecho un voto de pacto con mis ojos. I mean, that would be crazy. Eso, yo estaría loco si estuviera haciendo eso. But I had been found out by God. Pero Dios vino hasta que me encontró. I had been saying yes to a verse without ever actually saying yes to it. Yo estaba leyendo un verso de la Biblia vez tras vez, sin siquiera decirle sí al Señor y haberlo vuelto parte de mi vida. Now I'm in trouble. En ese momento me di cuenta que yo estaba en problemas. God, what are you saying to me? Entonces le pregunté: Dios, ¿qué es lo que me estás tratando de decir? The idea of making a covenant with my eyes, it just terrified me. La idea de hacer un voto de pacto con mis ojos simplemente me aterroriza. And so I took a week with it to process. Entonces decidí tomarme una semana para procesar y considerar este verso. And after a week of praying, it seemed to come clear. Y después de una semana de oración y búsqueda del Señor, las cosas se me aclararon. I think
God is giving me an invitation to make an eye covenant right now. Lo que Dios me mostró es que yo considero que Él me está haciendo una invitación para hacer un voto de pacto con mis ojos en este momento. And I think he's saying to me, if I'm willing to go there, he'll help me. Y lo que creo que estaba mostrándome el Señor en ese momento era que si yo estaba dispuesto a dar ese paso, Él estaría conmigo y me ayudaría a cumplirlo. So after a week of praying, I decided to go for it. Y después de una semana de oración, yo dije, voy a decidirme, lo voy a hacer. I wrote it in my journal, Lo escribí en mi diario, dated it, le coloqué la fecha, gave a real big offering entonces hice una ofrenda voluntaria al Señor, because I couldn't afford to forget this. porque no puedo olvidar esto. And now I am in covenant with God about what my eyes will and will not look upon. Entonces, como yo no quería olvidar, hice una ofrenda voluntaria, porque desde ese momento yo había tomado un voto de pacto de lo que mis ojos pueden o no pueden ver. Scariest day of my life. Ese fue el día más tenebroso, con mayor susto de mi vida. Now I want to give you my testimony. Quiero darles mi testimonio. The day I made that covenant with my eyes, it was like I stepped across a line. Ese día que yo hice ese pacto con mis ojos fue como dar un paso y poner una línea. I stepped into a realm of victory in my walk with Christ that was immediate. En ese momento entré a una relación victoriosa en mi vida y ese momento fue instantáneo, It was real, fue real and it has endured to the present hour. y hasta el momento se ha mantenido esa victoria en mi vida. So if you're willing, I'd like to talk about it this afternoon. Entonces, si ustedes están dispuestos, yo quisiera hablar un poco al respecto de esto. I invite you to see your life as a castle. Quiero que vea su vida como si fuera un castillo. In ancient times, cities were like castles. En los tiempos antiguos, las ciudades eran como castillos. You would have a huge wall around the city and then an iron gate. Tú tenías un gran muro, una muralla muy grande alrededor de la ciudad y una puerta de hierro. And when invaders wanted to take down a city, they always targeted the gate. Y cuando los invasores querían entrar a la ciudad, lo primero que atacaban siempre era la puerta de hierro. Get in the gate, you get in the city. Si tú rompes ese portón de hierro, puedes entrar a la ciudad. Get in the city, and the city is lunch. Y entonces entras a la ciudad y la ciudad caerá. That represents your struggle for sexual purity. Y esto representa tu lucha por pureza sexual. When the enemy wants to target you in this area, he comes at the gate. Cuando el enemigo quiere atacarte en el área sexual en tu vida, él no viene por la muralla, él viene directo a la puerta. The gate to our sexuality is the eyes. Y la puerta de entrada a nuestra sexualidad son nuestros ojos. If the enemy can get in the eye gate, Si el enemigo puede romper la puerta de nuestros ojos, he can get on the inside of our castle, entonces puede entrar en el interior de nuestro castillo, to our heart, a nuestro our corazón, mind, a nuestra mente, our fantasies. a nuestras fantasías. Listen carefully. Escuchen con cuidado. What your eye gate allows determines the nature of the traffic in your heart.
Lo que tus ojos permiten entrar, las imágenes que tú ves, van a alimentar las fantasías y el tráfico de pensamientos en tu corazón. If your eye is good, you have light everywhere. Si tú tienes buenos ojos y miras buenas cosas, todo tu interior está resplandeciente porque entra luz. If your eye is bad, you have darkness everywhere. Si tus ojos están mal, tú tienes oscuridad en tu vida interior. We've got to get the gate shut. Con Dios podremos cerrar esta puerta. How do I shut the eye gate? Entonces, ¿cómo cierro la puerta de mis ojos? By making a covenant with my eyes. Mediante un voto de pacto con mis ojos. Now that the gate is shut, my battle is not over. Ahora que el portón está cerrado, no quiere decir que la batalla ya terminó. It's just that the enemy is now on the outside of my castle. Quiere decir que el enemigo ya no está dentro de mi castillo, sino que se encuentra fuera del castillo de mi vida. And I can actually gain victory in the battle. Y entonces puedo ganar victoria en la batalla. We are in a battle today. Estamos en una batalla hoy. There is a war on for the eyes of a generation. Hay una guerra que se lucha por ganarse los ojos de estas generaciones. One click on the device in your hand. Un solo clic en el aparato electrónico que tengas en tu mano, The enemy wants our eyes. de tal forma que con solo hacer clic ya estás perdiendo la batalla y el enemigo quiere ganar nuestros And we have ojos. been warned in the Word of God that immorality is going to explode in the end times. Y hemos sido advertidos a través de la palabra que la inmoralidad sexual va a tener una explosión en los últimos tiempos. And yet we have also been told in the Word of God that at the end times there is going to be a generation walking in unprecedented purity. Y también se nos dice en las escrituras que al final de los tiempos va a haber una generación que va a caminar en una pureza que no ha sido vista nunca antes. Arturo, if you would read the Revelation 14 passage, I think we'll have it on our screens. Voy a leer el capítulo de Apocalipsis que va a aparecer aquí. Siguiente. Revelation 14. Y dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Esos son los que no caminaron con mujeres, no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. I think there's one more verse. ¿Hay un verso más? Siguiente slide. No. Si te devolviste, siguiente. Okay. No. It's okay. So the scripture says Las that escrituras dicen the scripture says that at the end of the age there will be a generation living in unprecedented purity. Was verse 5 in the reading. el verso 5 dice en las escrituras que hay una generación que ha tenido una pureza como ninguna otra. Dice la escritura así: ellos no han dicho mentiras, y dice la escritura, y son intachables. El verso 5 del capítulo 14 de Apocalipsis. So at the end of the age there will be a generation walking in unprecedented purity. Entonces al final de los tiempos va a haber una generación que ha caminado como nunca y como ninguna otra generación en una pureza total. Virgins who follow the Lamb wherever he goes.
vírgenes que caminan detrás del Cordero a donde quiera que el Cordero va. And I'm asking the Lord, Jesus, how will you get that generation out of the end time mix? Señor, le pregunté a él y le pregunté al Señor, Señor, ¿cómo es que tú vas a sacar a esta generación dentro de toda la mezcla de la generación de los últimos tiempos? And I'm persuaded the answer is this: Y yo estoy persuadido que la respuesta es la siguiente. they will make covenants with their eyes. Ellos van a hacer un voto de pacto con sus ojos. I am asking the Lord Jesus to give us in Colombia Estoy orando al Señor Jesús que nos dé este tipo de generación aquí en Colombia. mothers and fathers in the faith who will raise up a Revelation 14 generation. Madres y padres espirituales que levantarán esta revelación para aquellos jóvenes espirituales. And I believe I'm looking at hundreds today that will be those mothers and fathers in the faith. Y tengo la certeza de que estoy viendo a cientos de esos hombres y madres espirituales que tendrán ese deseo en su corazón. In- And if we're going to lead them there, we'll need to go there first ourselves. Y si nosotros vamos a moldear esa generación que se está levantando, nosotros tenemos que caminar esa senda antes que ellos. Now, I want to change metaphors. Quiero cambiar un poco las metáforas. I want you to see your life as a car. Quiero que vea su vida como si fuera un automóvil. If you're going to drive a car effectively, Si tú vas a conducir un automóvil de una manera efectiva, you need to have a gas pedal and a brake pedal. tú necesitas tener un pie para el acelerador y un pie para el freno, Especially in Bogota. especialmente en esta ciudad. And if you're going to steer your life in purity, Y si tú vas a llevar tu vida por la senda de la pureza, you've got to have a gas pedal and a brake pedal. tú necesitas acelerar o frenar. The gas pedal is the love of Christ. El acelerador es el amor de Cristo The brake pedal is the fear of the Lord. y el freno es el temor del Señor. And I want two fires in my bosom. I want two fires in my soul. Y yo quiero dos fuegos en mi interior. I want the love of Christ to be like a fire in my spirit. Y yo quiero que el fuego del amor por el Señor queme mi espíritu. My heart has been won by the crucified Lamb. Y mi corazón que llegue a ser uno con el corazón del Cordero que dio su vida por mí. And this love is filling my heart like a furnace. Y este amor del Señor está llenándome como si fuera un fuelle en mi interior que echa aire y el fuego se aviva. And when my life is headed in the right direction, Y cuando mi vida está orientada en la correcta dirección and I hit the gas pedal of the love of Christ, y yo aprieto el acelerador del amor de Cristo, I want this love to catapult me forward into holiness and purity. yo quiero que este amor de Cristo me empuje a toda velocidad hacia una pureza y una santidad para el Señor. And then I want a second fire in my soul, Y entonces yo quiero un segundo fuego dentro de mi espíritu, the fear of the Lord. el temor del Señor. I want it to be like a raging fire in my spirit, Yo quiero que sea como un fuego que se multiplica dentro de mí, so that when I get going in a wrong direction, de tal forma que cuando vaya por el camino equivocado, the fear of the Lord acts like a brake, el temor del Señor funcione como un freno and it stops me from going in the wrong direction. y
me detenga de meterme en el camino incorrecto. Bogota, I would like to tell you why purity is so important to me. Bogotá, yo quiero decirles en esta tarde por qué la pureza es tan importante para mí. And it's one verse, Y está en un solo verso. Matthew 5, verse 8. Mateo 5, verso 8. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Bienaventurados son los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. That verse is everything I live for. Ese verso es mi modo de vida, por eso es que vivo yo. I want to see God in the flesh. Yo quiero ver a Dios en mi carne. I know I'm going to see him on the other side. Yo sé que lo voy a ver en la eternidad. I'm not talking about that. No estoy hablando acerca de I'm eso. talking about seeing him on this side. Estoy hablando de ver al Señor aquí en la tierra. I want to see God like Abraham did. Yo quiero ver al Señor como lo hizo Abraham. I want to see God like Jacob did. Yo quiero ver al Señor como Jacob lo I hizo. want to see God like Ezekiel did. Yo quiero verlo como lo hizo Ezequiel. I want to see God like Isaiah did. Yo quiero verlo como Isaías le vio. I want to see God like John did. Yo quiero verlo como Juan lo vio. I want to see God like Job did. Yo quiero ver al Señor como lo vio Job. Now, that's the part of Job's story that I love. Esta es la parte de la historia de Job que yo amo. By the time you come to the end of Job's story in chapter 42, Cuando tú llegas al capítulo 42, al final de la historia, he is caught up to heaven and he sees God in his glory. él es levantado a los cielos y ve al Señor en su gloria. And he says, I've heard of you by the hearing of the ear, but now my eye sees you. Y dice la escritura, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Listen carefully. Escucha con cuidado. The man who made a covenant with his eyes was the man who one day saw God. El hombre que hizo un pacto de ojos, un pacto con sus ojos, fue el hombre que un día vio al Señor. That connection is not lost on my soul. Esa conexión no se perdió por allá en mi alma. I'm going back to the ancient paths. Estoy volviendo a las sendas antiguas. I'm going back to the way of Job Estoy volviendo a las formas de Job because I want to see God. porque quiero ver a Dios. Joseph, you've got to decide what you want to see. Ustedes tienen que decidir qué es lo que van a ver. Joseph, do you want to see Potiphar's wife or do you want to see God? ¿Tú quieres ver y ser parte de la primera generación y ver las primeras cosas o ver verdaderamente a Dios? Joseph, you've got to decide what fire do you want. Y me está diciendo qué tipo de fuego quieres. Do you want her fire or do you want God's fire? ¿Tú quieres el fuego de esa mujer o quieres el fuego de Dios? You can't have both fires. Y no puedo tener los dos fuegos. You must choose your fire. Tú tienes que coger tu fuego. And I have chosen my fire. Y yo he tomado una decisión y he escogido mi fuego. I have seen the crucified Lamb of God. He visto al Cordero crucificado. His love has captured my heart. Su amor ha capturado mi corazón. And I am saying yes to the holy fire of God. Y le estoy diciendo sí al fuego santo del Señor. This is why I've made a covenant with my eyes. Y es por esto que yo hice un voto de pacto con mis ojos. I want this love to be like a fire inside of me. Yo quiero que este amor sea como un fuego dentro de mí. So that when I engage that gas pedal,
De tal forma que cuando yo aprieto el acelerador, the love of Christ moves me into holiness and consecration and obedience. de tal forma que ese amor del Señor me mueva a la santidad y a la consagración y a la santificación. But Pero if all you have is a good gas pedal and no brake pedal, si solamente tienes un buen acelerador y no tienes un freno, you are eventually going to crash. en algún momento te vas a estrellar. The love of Christ is not enough to keep you in purity. El amor del Señor y el amor por el Señor, escuche bien, no es suficiente para mantenerte puro. Now, that statement was bold enough. I need a verse for it. Ese fue una afirmación muy valiente, entonces no la puedo soltar así, necesito confirmarla con las escrituras. Revelation 2, verse 19. Apocalipsis 2, They've got it. Okay. Revelation 2:19. Apocalipsis 2:19, les pido disculpas, no alcanzo a leer la pantalla desde acá. Dice, Jesus said to them, I know your love. yo sé todo lo que haces, he visto tu amor. He said to Thyatira, when it comes to love Thyatira, you people have got it. Y cuando él le habla a la iglesia de Tiatira, les dice, no se trata del amor, porque ustedes tienen amor. When it comes to passion, Thyatira, you've got it. Cuando se trata de pasión, Tiatira, tú la tienes. When it comes to worship, Thyatira, you are a worshiping church. Cuando se trata de adoración y alabanza, ustedes, iglesia de Tiatira, son una iglesia que adora al Señor. But then he proceeded to rebuke them for their sexual immorality. Y entonces pasa a disciplinarlos, a llamarles la atención, a regañarlos por su pureza sexual. They had a good gas pedal. Tenían un muy buen acelerador, They did not have a functioning brake pedal. pero su freno no funcionaba. They were taught in the love of Christ. Ellos fueron enseñados en el amor de Cristo, They were not taught in the fear of the Lord. pero no se les enseñó el temor del Señor. And they had fallen to sexual compromise. Y cayeron y comprometieron su santidad sexual. There is only one fear that is a strong enough brake to actually stop you every time. Solamente hay un temor lo suficientemente poderoso que te va a detener cada vez que tú lo necesites. And it's not the fear of consequences. Y no es el temor de las consecuencias de tus actos. There's only one fear that will actually stop you every time. Hay un temor que realmente te va a detener siempre. And it's this: Y es el siguiente: the sheer terror of the Lord. el temor de ese rechinar de nuestros dientes por el Señor. Now, I want to explain why an eye covenant is so terrifying to me. Ahora quiero explicar por qué un voto de pacto con nuestros ojos es tan terriblemente asustador para mí. Let me use the illustration of marriage. Déjame usar la ilustración del matrimonio. How many remember when you first decided to get married? ¿Cuántos de ustedes recuerdan el día que decidieron casarse? And your first response was, we're getting married. Y su primera respuesta es, me voy a casar. And then it started to sink in. Y después te empezaste a dar cuenta de lo profundo que era ese compromiso. I'm going to stand at that altar, Me voy a parar frente a ese altar, look that person in the eye, mirar a esa persona a los ojos and in the presence of God Almighty,
y en la presencia del Dios Todopoderoso and all those witnesses, y todos esos testigos, covenant myself to them for life. voy a hacer un pacto con esa persona por toda mi vida, For better, for worse. para lo bueno y en lo bueno y en lo malo. And we don't know which it's going to be. Y todavía no sabemos qué es lo que va a pasar en nuestro futuro. When you understand the terror of a marriage covenant, Cuando tú entiendes el terror o la importancia que hay en el pacto matrimonial, you're tempted to think, why do we do this? la tendencia es a pensar, ¿para qué hacemos esto si es tan terrible? And the answer is, we want to. Y la respuesta es, pues simplemente porque lo quiero. The marriage covenant scares us to death, El pacto matrimonial nos asusta hasta la muerte and we still want to do it. y aún así queremos hacerlo. I want to apply that to our eye covenant. Quiero aplicar esta metáfora a nuestro voto de pacto con nuestros ojos. It'll scare you to death, but you'll still want to do it. Te va a asustar hasta la muerte, pero aún así tú vas a querer hacerlo. So let me give some reasons why this is so scary for me. Y quiero darle algunas razones de por qué esto es tan asustador para mí. Number one, this covenant involves our sexuality. Este pacto con nuestros ojos involucra nuestra vida sexual. When Adam and Eve had that head-on collision with sin in the Garden of Eden, Cuando Adán y Eva tuvieron ese estrellón tan fuerte con el pecado en el huerto del Edén, the brunt of the accident was taken in our sexuality. parte de las consecuencias de ese impacto sobre nuestras vidas afectó nuestra vida sexual. The first thing they realized, we're naked. Porque la primera cosa que ellos se dieron cuenta es, estamos desnudos. There is no area of our lives that has been more traumatized by sin than our sexuality. No hay ningún área de nuestra vida que haya sido más traumatizada por el pecado que el área sexual en nuestras vidas. For some of us in the room today, Para algunos que estamos aquí en este salón, en este día, this area represents the area of some of our greatest struggle. este área de pureza sexual es el área con la que más dificultades y desafíos Some of our hemos tenido. greatest brokenness, Es donde hemos sido rotos más. some of our greatest failures. Puede ser el área de nuestros mayores fracasos. Why would I ever want to make a covenant in an area that broken? ¿Por qué entonces quiero hacer un pacto, un voto de pacto en un área que ha sido tan rota, tan quebrantada en mi vida? The idea is so scary, it just turns your knees to jelly. Es tan asustador que pone a tus rodillas a temblar. A second reason this is so scary for me La segunda razón por la cual esto es tan, me produce tanto susto is because I realize I can never fulfill this in my own strength. es porque me di cuenta que yo nunca puedo hacer esto en mis propias fuerzas. If I'm going to fulfill an eye covenant, I will have to depend on the grace of Jesus every day. Voy a tener que depender en las fuerzas del Señor Jesús todo el tiempo. And to be that dependent on God is just scary. Y ser tan dependiente de Dios me asusta. A third reason it's so scary for me is because of the one with whom I'm making the covenant. Y también la tercera razón es por la persona a quien le estoy haciendo este voto. I am saying to the Almighty God of the universe, Estoy diciéndole al Todopoderoso, Creador del universo, my eyes will not
look upon it. Mis ojos no van a ver lo que no es correcto. This is scary. Esto es asustador. Furthermore, a vow makes no provision for failure. Y también porque no hay como una oportunidad para equivocarme. Arturo, I was not at your wedding. Arturo, no estuve en tu boda. So correct me if I'm wrong. Corrígeme si estoy equivocado. But did you have this statement in your wedding vows? Y tuviste esta declaración en tus votos matrimoniales. Sweetheart, I covenant myself to you for life. Me comprometo contigo por toda la vida. And if I ever have an affair, please forgive me. Y si llego a tener una escapadita, una canita al aire, una aventura, perdóname. Was that in your wedding covenant? ¿Eso estaba en tu pacto matrimonial? No, en el mío no. There is no provision for failure in a wedding covenant. No se prevé que vamos a ser infieles, que nos vamos a echar canitas al aire en nuestros pactos matrimoniales. Once you understand how scary a covenant is, Una vez que tú entiendes lo asustador que es un voto de pacto, when you consider an eye covenant, it just scares you to death. y tú consideras este voto de pacto con tus ojos, simplemente te aterroriza. And you're saying to yourself, Bob, you are talking me right out of an eye covenant this afternoon. Y tú te estás diciendo, ay Dios mío, ¿por qué me estás hablando de este temita en esta tarde de hacer un voto de pacto con mis ojos? Listen carefully. Escucha con cuidado. Never fear the fear of the Lord. Nunca te atemorices del temor del Señor. Run into the fear of the Lord. Corre al temor del Señor. Wrap yourself around the fear of the Lord. Abraza ese temor. Amárrate a ese temor del Señor. It's safe. Es seguro. It's clean. Es limpio. And it endures forever. Y dura por siempre. And it's the terror element in the covenant that gives me power in my brakes. Y es ese factor de terror que le da poder a mis frenos. When I have an opportunity for temptation, Cuando yo tengo una oportunidad para la tentación, I need brakes that actually work. necesito frenos que realmente funcionen. A moment of weakness, Un momento de debilidad, a moment of vulnerability, un momento de a moment vulnerabilidad, of curiosity, un momento de curiosidad, a moment of temptation. un momento de tentación. I need lights to flash. Yo necesito que las sirenas se enciendan. I need a siren to go off. Yo necesito una sirena que haga mucho ruido. I need thunder to roar. Yo necesito que los truenos suenen. I need something to go off in my spirit that says no. Yo necesito algo que alerte a mi espíritu y me diga, no. I stood in the presence of God Almighty. Yo estoy parado en la presencia del Dios Todopoderoso. I made a covenant with my eyes. Hice un voto de pacto con mis ojos. I'm too terrified of God to even consider it. Tengo tanto temor de parte de Dios que ni siquiera lo estoy considerando. I need brakes that work. Necesito frenos que realmente funcionen. I am speaking of the fear of the Lord. Estoy hablando del temor del Señor. And you're saying, well, if it's that scary, why would I ever want to do it? Y si tú dices, bueno, sí es tan aterrador, entonces ¿para qué lo hago?
I am persuaded that an I covenant has the potential to carry you into a new dimension of victory in Christ. He sido persuadido que un voto de pacto con tus ojos es lo que te va a llevar a una nueva dimensión en tu relación con Dios. Vows get God involved. Los votos involucran a Dios. God is just into vows. A Dios le encantan los votos. He loves it. Él los ama. It's as though he responds to the sheer audacity of your vow. Y Él tiene una respuesta a la audacidad del voto que tú le haces. He's like, you're willing to go there? ¿Estás dispuesto a ir allí? Es lo que se pregunta el Señor. I'll go there. Entonces yo voy contigo allí. You're willing to give more? ¿Estás dispuesto a dar más? I'll give more. Yo entonces doy más. And I've discovered that when you step into the realm of covenant with God, He descubierto que cuando tú te metes al cuartito del compromiso con el Señor, there comes this fabulous release of grace to your life. viene esta maravillosa y grandísima abundancia de gracia de parte de Dios que es liberada sobre tu vida. Vows give us strength. Los votos nos dan fortaleza. Samson had a covenant with his hair and it gave him strength. Sansón hizo un voto con su cabello y eso le dio fortaleza. He just didn't have a covenant with his eyes. Él no había hecho un voto con sus ojos. We could have wished he had a covenant with his eyes. Deseábamos que hubiera tenido ese voto de pacto con sus ojos, Because that's what took him down. porque eso fue lo que lo destruyó. Samson had to lose his eyes in order to see. Sansón perdió sus ojos de tal forma que al perder sus ojos pudiera ver en But he had realidad. a covenant with his hair and it gave him strength as a deliverer in Israel. Y él tenía un pacto con su cabello y eso le daba fuerza física para moverse alrededor. And a covenant with your eyes will give you strength to walk in obedience. Un voto de pacto con tus ojos te va a dar la fortaleza para caminar en obediencia. And I want to speak a little bit from my own experience here. Quiero hablar un poquito desde mi propia experiencia. I have discovered that when you step into the realm of vows, you step into a dimension of intimacy with God that is just fantastic. Me he dado cuenta que cuando tú entras a un cuarto en tu relación con Dios, ese momento de intimidad se vuelve un momento fantástico. I promise myself to Him. Yo me prometo, me entrego con una promesa a Él He promises Himself to me. y Él mismo se promete a mí. I give myself to Him. Yo le doy mi vida a Él He gives Himself to me. y Él se da a sí mismo a mí. I abandon myself to Him. Yo me abandono en Él He abandons Himself to me. y Él se abandona. I have eyes only for Him. Yo tengo ojos solo para Él He has eyes only for me. y Él solo tiene ojos para mí. And the intimacy of this covenant is just fantastic. Y la intimidad de este voto es simplemente fantástica. Now, most believers, when it comes to sexual consecration, stay back in the safety of resolve. La mayoría de creyentes, cuando son confrontados en su área sexual, ellos se mueven atrás a un área como de indecisión.
And here's what the resolve level kind of looks like. Y esta es la figura que tiene este tipo de resolución. I resolve, Lord Jesus, to walk in purity by your grace. Y yo le digo al Señor, Señor, yo decido o yo hago la resolución de caminar en pureza. Then something happens. Y entonces algo sucede. Y Repent. me arrepiento, Blood of Jesus. la sangre de Cristo, Pick myself back up. me levanto nuevamente, Hit the delete button. aprieto el botón de borrar Get back in the race. y empiezo a correr de nuevo la I'm carrera. resolved. Here I come. Aquí vengo con esta decisión. Then something Y happens. entonces algo pasa, Repent. me arrepiento, Blood of Jesus. la sangre de Cristo me Pick lava, myself back up. me levanto de nuevo, Hit delete. aprieto el botón de Get borrar back in the y race. empiezo a correr de nuevo. Here I come, Lord Jesus. Aquí vengo, Señor Jesús. I'm resolved. Estoy dispuesto, he hecho una resolución, tomé una decisión. And then something happens. Y entonces algo sucede. Repent. Me arrepiento. Blood of Jesus. La sangre de Cristo me Pick lava. myself back up. Me levanto de nuevo. Hit delete. Aprieto el botón de Get back in the borrar race. y empiezo a correr la carrera. And at the resolve level, some of us have found ourselves in a cyclical pattern of failure. Y en este lugar de tomar decisión tras decisión, nos encontramos en un patrón cíclico de pérdida, de falla. But let me ask you a question. Déjame hacerte una pregunta. Is it possible that the reason you've gotten up 98% of the mountain Es posible que una vez tú hayas alcanzado a subir el 98% de la montaña and then fallen back, y levantarte y caer, and then you get up 98% of the mountain, y te levantas y ya estás en el 99% y vuelves y te and then para up atrás 98% of the mountain? y otra vez llegas al 98%? Is it possible you have never crested this summit Es posible que nunca hayas llegado a la cima, que hayas coronado esa cima de esa montaña, because you have stayed back in the safety of resolve? porque te has mantenido en la zona segura de la decisión. Is it time to pray a dangerous prayer? Es tiempo de que oremos una oración peligrosa. Is it time to burn the bridges? Es tiempo de que quememos todos los puentes, todos los salvavidas. Is it time to sell all and buy the pearl of an eye covenant? Es tiempo de que vendamos todo y compremos la perla preciosa de un voto de pacto con nuestros ojos. I believe it has the potential to carry you over this mountain. Y yo creo que esto tiene el potencial de llevarte por encima y conquistar esta cumbre Into another dimension of victory with Christ. de tal forma que llegues a una dimensión totalmente nueva y maravillosa en Cristo Jesús. And it's this hope that has brought me to Bogota with this message. Y es esta esperanza que me ha traído a Bogotá con este mensaje. Now, I want to distinguish between a violation and a bump. Y yo quiero hacer una distinción entre una violación y entre un obstáculo. When it comes to covenant, there is a difference between a violation or a bump, like a speed bump. Y cuando hablamos de un voto de pacto, hay una diferencia entre una violación de ese voto o algo que es como una barrera que me quita la velocidad. Let me use marriage as an illustration. Déjame usar el matrimonio como una ilustración.
Suppose a man says to his wife, Supongan que un hombre le dice a su esposa, "Sweetheart, I had lustful thoughts in my heart today toward another woman." querida, he tenido pensamientos sexuales con otra mujer en el día de hoy. I'm asking you to pray for me. Te pido que ores por mí. I'm asking you to hold me accountable. Te pido que me mantengas rindiéndote cuentas al I'm respecto. asking you to fight for me. Quiero que estés aquí y me ayudes a vencer con esto. Your wife will fight for you. Tu esposa va a luchar contigo, va a luchar por ti. It's a bump. Eso es un policía acostado, es algo que te detiene. To be distinguished from a violation. Eso debe ser diferenciado de una violación del Suppose a voto. man says to his wife, Suponga que el hombre le dice a su esposa, "Sweetheart, I slept with another woman last night. Would you please pray for me?" y le digas a tu esposa, anoche me acosté con la otra, ¿puedes orar por mí? She's not going to pray for you. Le garantizo que ella no va a orar por ti. It's a violation. Esa es una violación del pacto There's a matrimonial. difference between a bump and a violation. Hay una diferencia entre una barrera o un desafío y una violación del voto. So understanding that distinction, I want to apply that to my I covenant. Entonces, si entendemos esa distinción, quiero aplicarla al voto de pacto con tus ojos. I have found in walking with covenant, in this covenant with God, that there are bumps along the way. He descubierto en este caminar de este voto de pactos que hay dificultades en el camino. Now, this would be for me a violation. Esto sería una violación de I do an internet search. hago una búsqueda en el internet, I click on the link. doy clic en el link, I open the page abro la página and I sit down. y me siento. It's a violation. Eso es una violación del voto de pacto It con tus ojos. must not happen. Eso no debe suceder. But now let me talk about a bump, Entonces déjame ahora hablar de un desafío, because I've had some bumps along the way in this covenant. porque he tenido bastantes desafíos a lo largo de este caminar, de este voto de pacto con mis ojos. I'm going to tell a true story. Voy a decirles una historia verdadera. I'm in a store one day. Estoy en un almacén un día. Now, the stores in America are different than the stores in Bogota. Los almacenes aquí en Colombia son muy diferentes a los que hay en los Estados Unidos. When you're in a store in America Cuando estás en un almacén en los Estados Unidos and you're waiting to pay for your groceries, y tú estás haciendo la fila para pagar la cuenta, they have a magazine rack here and a magazine rack here. tienen un puesto de revistas acá y un puesto de revistas aquí, And the pictures on those magazines are, y las fotos que aparecen en esas revistas son... and so I'm waiting to buy my groceries Estoy haciendo la fila para pagar mi comida and I go like this. y estoy así mirando alrededor y miro y I retiro mis don't ojos. look at that stuff. Yo me detengo y no observo esas cosas. And then muscles in my neck that I did not know existed. Entonces los músculos que están en mi cuello, que yo no tenía ni idea que existían, My neck turned. y mueven mi cuello. I took a second look. Entonces volví a mirar de nuevo. And I'm standing in the store going, how did that just happen? Y entonces, fue que miré. Y entonces me digo, ¿y cómo sucedió esto? Estoy aquí parado en la fila. Do I need to be healed in my neck? ¿Necesito sanidad en mi cuello? I just took a second look.
Acabo de mirar eso por segunda vez. Now, the first look, okay. La primera vez que lo miré estuvo bien. It's the second look that my eye covenant does not allow. Es la segunda mirada la que el voto de pactos con mis ojos no permite. And now I'm standing in the store having to repent. Entonces me estoy parando en la fila de la caja del almacén, teniendo que arrepentirme. For me, it's not a violation, it's a bump. Para mí no es una violación, la primera mirada es simplemente un desafío. Lord, forgive me. Señor, perdóname, I don't want it to be like this. no quiero que sea como esto. I don't ever want to take that second look. Señor, yo nunca quiero dar ese segundo vistazo. I'm asking you to help me. Estoy pidiéndote, Señor, que me ayudes. And here's what I've discovered. Y esto es lo que he descubierto. When I hit into those kind of bumps, Cuando me encuentro en esos tipos de desafíos, my beloved is not like a referee looking to card me on the first infraction. no es que mi amado está ahí listo con la tarjeta roja para mostrármela cuando hago la primera infracción. Yellow card, red card. Tarjeta amarilla, tarjeta roja. I've found that my beloved is my greatest advocate. Yo me encuentro que mi amado es mi mejor abogado. He's my champion, Él es aquella persona que se para y me defiende. and he's actually enjoying me in the journey. Y Él se goza conmigo en este caminar. And it's as though he said to me, I love how much that bump bothered you. Y amo cuánto te costó y te molestó enfrentar este desafío. And then the Lord gave me this scripture, Y entonces el Señor me dio la escritura. Song of Solomon 4, verse 1. Eh, You have dove's eyes behind your veil. Cantar de los Cantares. Song of Solomon 4, verse 1. You can just translate me. Cantar de los Cantares 4, verse 1. 4:1. You have dove's eyes behind your veil. Que tú tienes ojos, And he said to me, está ahí en la pantalla. Y él me dijo, he said, your vow is your veil. tu voto es el velo. And behind the veil of your vow, you have dove's eyes for me only. Y detrás de tu velo tienes ceguera I'm de esas the- cosas. I'm the only one you want. Tú eres el único I'm que the yo only deseo. one you're looking for. Tú eres el único a quien estás mirando, a quien estás deseando. And he takes our consecration personally. Y entonces Él toma nuestra consagración como algo personal. Now, I've got about 10 minutes left, I think. Yes. Tengo como 10 minutos nomás. About 10 minutes. Yes. One last question. Una última pregunta. What does Job 31, verse 1 say to women? ¿Qué es lo que Job 31:1 le dice a las mujeres? I had no idea. No tengo ni idea. I was getting ready to write this book, A Covenant with My Eyes. Estaba listo para escribir este libro, Un pacto con mis ojos. I knew I had to write this book, Sabía que tenía que escribir este libro and I knew how to write to men because I am a guy, y yo sabía cómo escribirle a los hombres porque pues yo soy uno. but I had no idea how to write to women on this topic. Pero no tenía ni idea cómo hablarle o escribir para las mujeres acerca de este tema. So I decided to get some help. Entonces decidí buscar I ayuda. brought some women over to our home, Invité a algunas mujeres a nuestra casa. set them down in my home, Las senté en casa and I asked them this question. y les hice la siguiente pregunta. If a man needs to make a covenant with his eyes in order to keep temptation on the outside of his castle, Si un hombre tiene que hacer un voto de pacto con sus ojos de tal forma que mantenga el pecado y la tentación fuera de su castillo, with what does a woman
need to make a covenant to get temptation on the outside of her castle? ¿Con qué o sobre qué necesita la mujer hacer un voto de pacto para mantener la tentación fuera de su castillo? If the eyes are the main gate to a man's sexuality, Si los ojos son la puerta de entrada a la sexualidad del hombre, what is the primary gate to a woman's sexuality? ¿cuál es la puerta principal para la sexualidad en las mujeres? They talked it around. Hablaron y hablaron I'll give you their final answer. y su respuesta final fue, They said to me, ellos me dijeron, the primary gate to a woman's sexuality is also the eyes. la puerta de entrada a la sexualidad de las mujeres también son los ojos. I was like, you mean the invitation to a covenant with our eyes might be universal? Lo que me quieres decir es que una invitación a un voto de pacto con mis ojos no solo es para los hombres, también es para las mujeres, es universal. I said to the women, you have to help me understand this because I have to write this book. Necesito que me ayuden a entender esto, le dije a las mujeres, tengo que escribir este libro. I asked this woman, how does your eye gate work? ¿Cómo funcionan tus ojos? Le pregunto a la mujer. She said, well, my eye gate works like this. Y empieza a describir cómo funcionan sus ojos. This woman over here said, it doesn't work anything like that for me. Y le dice, no, así no funciona. La mujer que está aquí diciendo, así no es como yo abro la puerta de mis ojos. And the women didn't agree with the women. Entonces las mujeres no se pusieron de acuerdo con las mujeres. And I'm trying to get my mind wrapped around Y it. entonces yo estoy tratando de entender las cosas que están diciendo. And the only conclusion I could come up with, Y la única conclusión a la que pude llegar, women are complex. las mujeres son muy complejas. There is no universal way that women are triggered sexually. No hay una manera universal en la cual las mujeres son incitadas en su vida sexual o estimuladas sexualmente. So, very quickly, here's my point. Entonces rápidamente aquí está mi punto. If you as a woman would like to make a covenant with your eyes, Si tú como mujer quieres hacer un voto de pacto con tus ojos, write an eye covenant that is personal for you. escribe un voto que es personal a tu forma The de vida. Holy Spirit will help you write it personally just for you. El Espíritu Santo le ayudará a escribirlo de tal manera que se aplique a su vida. And I have to just say one thing about chapter 12 in this book. Y tengo que decir una cosa acerca del capítulo 12 en este libro. Chapter 12 is written to women, El capítulo 12 está escrito directamente para las mujeres. and there is nothing in chapter 12 that was my idea. Y no hay nada en el capítulo 12 que fue idea mía. I just took what the women said and put it in chapter 12. Simplemente compilé lo que las mujeres dijeron y lo puse de manera organizada en el capítulo 12. So, ladies, if you have a problem with chapter 12, your problem is not with me. Si tienes un problema, leer el libro con el capítulo 12 como mujer, tu problema no es conmigo. My time is up. He terminado. I do not have time to explain many of the questions that this teaching is raising today. No tengo el tiempo suficiente para contestar todas las preguntas que esta enseñanza seguramente está despertando en usted. And I am grateful that Arturo has enabled me to bring some books with me. Y le doy gracias a Arturo porque me permitió traer libros conmigo. So copies of this book are available in our bookstore area. Entonces tenemos libros disponibles de estos a 10,000 pesitos allí en el Presbiterio General.
And if we run out, you can get more from Su Presencia. Yes. Y si se nos acaban, vamos a conseguir más en algún distribuidor, o los puedes conseguir en línea en centros de literatura cristiana o en otras librerías como Su Presencia o tutiendacristiana.com, etc. One final thought. In this, Quédense conmigo aquí, atentitos por favor, no se muevan. Una idea final. in the scriptures, En las escrituras, not all vows were made for life. no todas las casas fueron hechas para vida. The Nazarites, for example, would make a vow for a limited period of time. Perdón, los votos no eran hechos por toda la vida. Por ejemplo, los nazareos hacían un voto por un tiempo limitado. And then once that time had expired, they were released from the vow. Y una vez el tiempo del voto se cumplía, ellos quedaban libres de ese voto. So let me ask you a question. Entonces déjame hacerte la siguiente pregunta. If you would like to respond to this message today, Si tú quieres responder a este mensaje hoy, but making a lifetime covenant seems a little bit intimidating, y te das cuenta que hacer un voto por toda la vida suena intimidante, would you want to make a covenant with your eyes for a limited period of time? considere hacer un voto con sus ojos por un tiempo limitado de tiempo, por 24 hours. 24 horas. For the next 24 hours, I covenant my eyes to you, Jesus. Por las siguientes 24 horas comprometo o hago un voto con mis ojos, de consagración de mis ojos a ti, Jesús. And see how God walks with you for those 24 hours. Y mira cómo camina Dios contigo durante esas 24 horas. Then you might want to say, I'm going to do it now for 3 days. Y después tú podrás decir, voy a hacerlo por 3 días. And then if you enjoy victory for 3 days, you might want to go for a week. Y si obtienes la victoria por 3 días, puedes ir por una semana. And then if you enjoy victory for a week, you might want to go for a month. Y tú puedes pasar de una semana a un mes. And you can work your way toward a lifetime covenant with your eyes. Y entonces tú puedes hacer los pasitos necesarios para hacer un voto de por vida, de consagrar tus ojos al Señor. And taste of the grace of God that He releases through covenant. Y estarás disfrutando la victoria y la libertad que tienes en este voto con el Señor. Would you please stand with me? Por favor, colóquense en pie conmigo. I would like to offer a prayer. Quiero hacer una oración. Voy a pedir a los músicos que pasen And rápido. as I pray, I invite you to open your arms before the Lord. Y mientras oro, escuchen bien, quiero que cierren sus ojos y abran sus brazos al Señor. Just give Him your heart. Solamente entrégale tu corazón. Jesus, I am yours. Señor, And yo soy tuyo. whatever you want to say to me about an eye covenant, Y cualquier cosa que quieras decirme en esta tarde acerca de un voto con Lord, mis I ojos. want to hear your voice. Señor, yo quiero escuchar tu voz. I want to know what you are calling me to. Yo quiero saber a lo que me estás llamando. And I'm asking you to show me how I should respond to this message. Y quiero pedirte, Señor, que tú me muestres cómo debo responder a este mensaje. And now, as your arms are lifted to the Lord, Y ahora que tienes tus brazos levantados hacia el Señor, I want to bless you. quiero bendecirles. Holy Spirit, I'm asking for fire to fall. Oh Espíritu Santo, estoy pidiendo para que el fuego del cielo descienda en esta tarde. I'm asking for the fire of the love of Christ to fall in this house. Estoy orando para que el fuego del amor del Señor Jesucristo descienda sobre este lugar, Señor. I'm asking for the fire of your love to kindle every heart. Y estoy pidiendo que el fuego de tu Espíritu encienda cada uno de los corazones. And I'm asking for the fear of the Lord to fall in this house. Y estoy pidiendo que el temor del Señor descienda en esta casa, en estas vidas, en esta tarde, Señor. Spirit
of trembling, come now. Espíritu de temor, ven sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús. I'm asking that every believer would tremble in your presence. Señor, estoy pidiendo que todos tengamos un temor reverente delante de ti, Señor. Give us the fear of the Lord. Danos ese temor reverente del Señor. Jesus, give me the love of Christ like a gas pedal. Señor, dame el amor de Cristo como ese pedal que acelera mi vida. Jesus, give me the fear of the Lord like a brake pedal. Señor, dame ese temor del Señor que es como mi freno en el nombre de Jesús. Give me power in the Holy Spirit Dame el poder en el Espíritu Santo to walk before you in obedience, para caminar delante de ti en obediencia, in purity, en pureza de in vida, holiness. en santidad. May the fire of God move in this room now. Que el Espíritu y el fuego del Espíritu Santo se muevan May en esta the tarde, en presence este of the lugar. Holy Spirit fall in the house now. Que en este momento la presencia del Espíritu Santo descienda en este lugar. May you come under the weight of the presence of Jesus. Que podamos percibir esa pesada presencia del May Espíritu you Santo. tremble in His presence. Que podamos temblar en su presencia. And may the love of Christ carry your heart. Y que el amor de Cristo cure nuestros corazones. I bless you in Jesus' name. Les bendigo en el nombre de Jesús. Oh, aleluya, Padre.